personas han decidido que no tenemos una normativa completa de salud. Por tanto, la orientación política sí es importante, cómo tú te orientas políticamente, porque no, si no es así, le dejas la decisión a muy pocas personas. Es tan importante, creo yo, la orientación política como la orientación sexual. Entonces sí vale la pena entender, yo supongo, no vamos a preguntar de ninguna manera, pero la orientación sexual, es decir, por qué se siente atraído física, afectiva, romántica, emocional y sexualmente una persona, determina bastante de su vida. No se diga. Bueno, para empezar, la orientación, ¿qué es? Es la capacidad que posee el individuo para reconocer y ubicarse espacio-tiempo. Pues gracias a esta capacidad, las personas pueden interactuar de manera coherente con el contexto en el cual se involucra de manera positiva. Lo que hizo, por ejemplo, Pablo ya nos hizo un ejemplo con Steffi, al preguntarle a aquellos sobre por quién se orienta políticamente, por ejemplo. Tipos de orientación. Tenemos la alopsíquica. No, a ver, entonces, perdón que te interrumpa. ¿Me puedes, por favor, entonces, guiar indicándome un concepto de orientación para tenerlo claro? A ver. ¿Qué es orientarse? Es la capacidad que posee el individuo para reconocer y ubicarse en el espacio-tiempo. Y gracias a esta capacidad, la persona puede... ¿Me dijo algo, Pablo? Perdón. Sí, que falta en ese concepto. ¿Escuchas? Sí, ahí sí. Necesitamos el concepto, está incompleto. ¿Qué faltaría? Eso es, o sea, si es que lo que faltaría ya es en el concepto, ya estamos un poco complicados, porque además empezamos con estos ejemplos. A ver, es una función que te permite la capacidad de ubicarte, ¿no es cierto? De ponerte en una posición de acuerdo a algunos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Para poder ubicarse. Ajá. ¿En qué te ubicas? En el espacio-tiempo. ¿Y qué más? Regrésale, por favor. Y el estado... ya. Y el estado corporal. ¿Qué quiere decir el estado corporal? Híjole, Ángelo, este es el concepto básico. Sí. A ver, ¿cuál es el concepto de orientación? Pues la condición corporal es el sistema que clasifica la apreciación visual. Ángelo, orientarse es la capacidad de ubicarse. ¿Me escuchan? Es la capacidad de ubicarse en un espacio determinado, en un tiempo determinado y en una persona determinada.
no solo en el espacio corporal, sino en una situación biográfica personal. Entonces, orientarse es la capacidad de ubicarse en tiempo, espacio, lugar y persona. Ya vamos a ver qué nomás significa persona, pero es ubicarse en un espacio temporal y en el sí mismo. ¿Sí? Acuérdate de la definición de conciencia, Ángelo. Decía que es la capacidad de reflejar la realidad del entorno y el sí mismo. Este es el mismo concepto. Lo único que tiene un cambio es que te da los parámetros de orientación, ¿no es cierto? Como los puntos cardinales de orientación y ubicación. Y esos son tiempo, espacio, lugar y persona. ¿Sí? Porque te puedes ubicar desde ese parámetro. Tu comportamiento es un comportamiento adecuado, coherente, completo. Entonces, esa es la definición de orientación, la capacidad de ubicarse y por tanto reconocer. Ahí el concepto es exactamente el mismo de conciencia y por tanto reflejar la realidad del entorno y el sí mismo. Capacidad de ubicarse en tiempo, espacio, lugar y persona. Ángelo, ¿qué tipo de orientación conoces? Bueno, los tipos de orientación, pues, una capacidad de conocer nuestra posición con el mundo exterior en términos de tiempo, espacio y lugar. Dentro de esta, pues, tenemos la orientación temporal. ¿Cómo se llama esa capacidad? Yo voy a tener, Ángelo, que estar todo el rato preguntando, ¿qué quiere decir alopsíquica? ¿Qué es alo? Alo es... O sea, la etimología como quiera o... Como tú la quieras decir. No, yo te escucho muy bien. Ya. Ángelo. Ángelo. Sí, Doc. Sí, Pablo, perdón. ¿Qué es alo? No vamos a poder así. Es lo que está alrededor. Entonces, esta orientación alopsíquica va a medir los parámetros externos que nos rodean. Son el tiempo, de acuerdo a unos parámetros convencionales. ¿Qué parámetros de tiempo? Porque lo alopsíquico te ubica en tiempo, espacio y lugar. ¿Qué parámetros temporales, Ángelo? Pasado, presente y futuro. ¿No estudiaste, Ángelo? ¿No participaste en la elaboración de la presentación? Sí. ¿Cuáles son los parámetros temporales? Eso está en cualquier libro, en el internet, Sí, día, pasado, presente y futuro. Sí, por eso. Es que verás, si es que cada vez que vamos a hacer
tú vas a decir 1, día, y pasan otros 5 minutos para decir fecha. No, día, es fecha, decir, vas hora, como y consultando este rato tú. Es decir, que la persona que está orientada temporalmente podrá ubicarse en un día o en una hora, en un día, en una fecha, en un mes y en un año. Sí, Angelo. Sí, Pablo. Continúa, por favor. A ver, dentro de la psíquica tenemos la orientación temporal. Esta es la capacidad de identificar día, hora, año y el orden de la sucesión de eventos, que son el pasado, el presente y el futuro. Otra es la orientación espacial, que es el conocimiento de las magnitudes, formas, distancias, dirección de las cosas entre las que vivimos y nos permite ubicarlas. Y la orientación lugar, esta es una función de la memoria, que implica el reconocimiento por medio de recuerdos anteriores de un lugar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre espacio y lugar? Hazme una pregunta a Patricio. Ya. Hazme una pregunta a Patricio para diferenciar y saber si está orientado en espacio y lugar. Para entender la diferencia entre espacio y lugar. Porque alguien puede decir, estoy en este espacio y es un lugar. A ver, entonces, Patricio. ¿Qué hiciste a las 2 de la tarde ayer? Estuve. ¿En qué parte? ¿En dónde? Sí, ¿en dónde? En mi habitación. Por ejemplo, esta es, por medio de recuerdos anteriores, Patricio logra recordar un lugar. Sin embargo, también dio la dirección en lo que estaba viviendo, que es estudiar. No, Angelo, eso que acabas de hacer es la evaluación de la memoria anterógrada. La ubicación espacial y de lugar es otra. Pero el concepto de orientación del lugar, por ejemplo, Patricio, ¿dónde estás ahorita? En mi habitación. El lugar es el dormitorio. ¿En qué país ahí estás? Es otra cosa, ¿no? No que hiciste ayer a las 2 de la tarde. ¿Es diferente o no? ¿En qué país estás, Patricio? En Ecuador. Entonces... ¿Y la pregunta de en qué país estás es espacial o de lugar? Espacial. A ver, no, de país es lugar. Uh-huh. Ajá. ¿Y cuál es la de lugar? La espacial. ¿En dónde se encuentra usted? La que le dije en dónde se encuentra usted y me dijo en el dormitorio. ¿Esa es de espacial? ¿Cuál es la diferencia entonces, Ángelo? Estoy un poco confundido. A ver. Verás, no es tan importante, veamos, yo no estoy seguro si es que yo quisiera entender bien, si es que estás un poco nervioso, si no estudiaste, ayúdame a entender porque no podemos demorarnos en esto toda la hora.
La orientación espacial es la ubicación de la persona en relación a un referente. Patricio, ¿dónde estás? Tú has dicho en tu habitación. Entiendo que en tu casa, ¿verdad? Sí. Ya, entonces si estás en tu dormitorio es lugar. Manténle abierto un ratito a tu micrófono, por favor. Patricio, ¿tu casa tiene una planta o dos plantas? Dos. ¿En qué planta estás? ¿Primera o segunda? Segunda. Eso es espacio, porque él está ubicado de acuerdo a un referente. ¿Y tu casa está en Quito? No. ¿En dónde está? En Loja. Y Loja está al norte, al centro o en referencia a Quito al sur. Al sur. Esa es ubicación de espacio en referencia a. Y dentro de la ciudad de Loja, ¿tu casa está al norte, al centro o al sur? Al norte. Muy bien. Eso es una referencia de orientación espacial. Y Patricio, cerca de tu casa hay algún punto importante de referencia, un parque, una iglesia, un cuartel, un colegio. Sí. Un colegio. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Sí, ¿cuál? Un colegio. ¿Cuál? Se llama Eugenio Espejo. Muy bien, entonces la casa de Patricio está al norte de Loja, cerca del colegio Eugenio Espejo. Todas esas son orientaciones espaciales. Estás en tu habitación. ¿Por qué reconoces que es tu habitación? Porque he vivido aquí. No, porque me lo asignaron. Sí, ¿qué elementos te dicen esta es mi habitación? Mi ropa, mi cama, mis juguetes de niño. Correcto. Entonces, eso es a lo que se refería Ángelo con la memoria que te permite identificar un lugar. Esa es la diferencia entre el lugar, los contenidos de dónde estás, incluido tú, y lo espacial en referencia a. Los parámetros temporales ya entendimos, van desde la hora, la fecha, el día, el lugar, el año y la evolución temporal, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que pasó antes lo evaluaremos cuando evaluemos memoria. Muy bien, Ángelo, orientación autopsíquica. A ver, orientación autopsíquica. Es el conocimiento de nosotros mismos, nuestras cualidades e historia. Y cuerpo. Dentro de esta pues tenemos la orientación personal y es la información que tenemos de nuestra propia persona y nuestra personalidad, de las demás que conviven con ella. Y también está la orientación somatopsíquica, que se refiere al propio cuerpo y a la conciencia del estado de la salud del mismo. Por favor, pregúntale a Michelle hazle una pequeña interrogación que nos permita saber si está orientada autopsíquicamente, tanto en persona como somatopsíquicamente.
¿Cómo sería aquí? A ver. Chuta, es que no sé cómo desarrollar una pregunta, Pablo. Disculpas. O sea, ¿cómo desarrollaría? Gracias, Ángelo. Perdón. Así verás. Michelle, buenos días. Buenos días, Pablo. A ver. ¿Cuál es tu nombre? Michelle. ¿Cuál es tu nombre completo? Ariana Michelle Llena Toala. Muy bien, gracias, Michelle. ¿Qué edad tienes? 18 años. Ya cumpliste 18, no has cumplido aún 19. No. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 16 de octubre del 2001. ¿Y dónde naciste, Michelle? En Quito, Ecuador. Muy bien. ¿Y vives aquí en Quito? Sí, vivo en el Valle. ¿Con quién vives? Con mis papás y mi hermano. Muy bien. Michelle, ¿estudiaste en Quito la escuela y el colegio? Sí. ¿En qué escuela y en qué colegio? Estudié en el colegio Saint Dominic School, la escuela y el colegio. Muy bien, gracias. Ya tengo la idea de que Michelle está orientada en persona, sabe su biografía, su nombre, edad, fecha de nacimiento, con quién cohabita. Vamos a hacer las preguntas de su orientación somatopsíquica. Michelle, ¿puedes por favor con tu mano izquierda tomar tu oreja derecha? Sí. ¿Esa es tu mano izquierda? Sí. ¿Puedes enseñarme? Ah, sí, perfecto. Sí, no veía bien, me parecía que era... Ya, muy bien. Michelle, guíñanos tu ojo derecho, por favor. ¿Ya? Guíñanos. Ya. Correcto. Útil para el coqueteo, Michelle. Y por último, pon al frente de la cámara tu mano izquierda y sácanos tu dedo anular. Ay, no, perdón. No, ese no es el anular. Correcto, ese es el anular. No es ninguna mala seña, ¿verdad? La mala seña es con el dedo medio. Eso me hace tener una idea de su orientación somatopsíquica, es decir, de su cuerpo y de cómo ubica las cosas en su cuerpo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Michelle, ¿tienes alguna molestia física, algún dolor, alguna sensación en tu cuerpo que te llame la atención? No. Dentro de la ubicación autopsíquica, somatopsíquica, también tenemos la posibilidad de identificar molestias o dolores orgánicos. Muy bien. No era complicado el preguntar el nombre de Ángelo. No estoy seguro, vuelvo a decir qué pasa, porque esto es lo elemental de esta presentación. Sí, ¿Perdón? Pablo, disculpe, son los nervios. Son los nervios, Pablo, disculpe. Ya, es que en realidad sí tenía muy preparado bien las preguntas, pero sí tenía preparado las preguntas, o sea, para hacer todo eso que me dijo, pero chuta, me cogieron los nervios. Bueno, tenemos ya clasificada la orientación, el concepto y la clasificación. ¿Sí? Ya sabemos que la orientación se divide, para términos didácticos, en alopsíquica y autopsíquica. Alopsíquica tiene 3 parámetros, 2 o 3, para mí poner espacio y lugar
son parámetros que está bien saber en qué se diferencia, pero se evalúan juntos. En realidad está el tiempo, el espacio, el lugar, y la orientación autopsíquica está la orientación en persona, que es mucho más un sentido biográfico de ubicación, de presentación, y la orientación sómato, que quiere decir el cuerpo y la representación del cuerpo psíquicamente. Muy bien, Ángelo. Ya sabemos además las preguntas, no nos vamos a detener porque vamos bastante atrasados en términos de preguntar, ¿no es cierto? Porque ahí están. Vamos al sustrato, es decir, usted le pregunta buenos días, cuál es su nombre, cuál es su edad, dónde nació, dónde vive, en qué lugar está en este momento, cuál es la hora, la fecha, el día, el mes y el año. ¿Por qué una persona puede orientarse? ¿Cuál es el sustrato anátomo-fisiológico de la orientación? Bueno, es el sustrato anátomo. Sí. Pues tenemos el hipocampo. Ya, este se encuentra dentro del lóbulo temporal. De manera enrolladita, como podemos ver, y forma parte del sistema límbico, y este contiene 3 sectores. Uno es el giro dentado, que tiene células granulares. El 2 es el cuerno de Hammond, que tiene 4 sectores, como le pueden ver, CA4, CA3, CA1, CA2. También tiene neuronas piramidales. Y el 3 es el subículo. Este recibe fibras de CA1 y tiene células piramidales. La sustancia blanca que rodea al hipocampo se llama alveos, que formará el fornix. Un fascículo que permite, bueno, este es un fascículo que permite conectar con otras regiones como el hipotálamo, el tálamo y además de otros. Correcto. Ya vamos a ver, Ángelo, que el hipocampo efectivamente te permite un tipo muy particular de la orientación. No es el sustrato de la orientación, no es, pero permite un tipo muy particular de orientación. Entonces yo diría que el sustrato o la neurobiología de la orientación son 2, básicamente. Uno, el mismo de la conciencia, y ya vamos a hablar de eso, y este que tú has empezado, que es lo que nos permite hacer un mapa cognitivo de la conciencia. Un mapa cognitivo, de los espacios. Sí, tú has estado diciendo bien, como ustedes ven, jóvenes, el hipocampo que se le ve en el dibujo está en el espesor, en la cara medial del lóbulo temporal, no hacia la cara dorsolateral, sino hacia la cara medial. Y como ustedes ven, es un tipo de núcleo porque tiene acúmulo de neuronas que tiene esta distribución que podemos ver en el gráfico. Háganse las ideas de neuronas formadas en fila, como cuando desfilan los ejércitos. Llegan las vías por el subículum. ¿Sí? Lo que aquí dice corteza entorrinal, que ven en el gráfico, es lo que cubre el hipocampo, es decir, es corteza, es lo que está en la cara externa del lóbulo y recibe vías de todo el
cerebro a través del cíngulo y por ahí entran. Sí, regrésale por favor. Ya le vemos, en esta todavía no. Entran por el subículo. ¿Sí? Y ustedes ven que tiene una distribución en láminas. Lo que ustedes ven ahí son cuerpos de neuronas. ¿Qué es la capa CA1? La capa CA1 son filas de millones de neuronas que están distribuidas como cuando desfilan los militares. Cada cabeza de un militar es una cabeza de neurona y están en filas, en capas. CA1, CA2, CA3, CA4 y giro dentado. Todas estas que están distribuidas en fila, porque en el resto de la corteza la distribución es aleatoria, ¿no es cierto? No vemos, aquí sí son filas. Y distribuyen los estímulos también de un modo particular. En estas neuronas, los potenciales de acción entre la capa CA1 y la capa CA4, porque hay subículo CA1, la CA1 salta a la CA3, perdón. Entre la capa CA1 y la CA3 hay unas sinapsis que se llaman sinapsis a largo plazo. Cuando veamos memoria vamos a detallar eso. Pero tener esta distribución se ha visto que ayuda, Ángelo, a tener un mapa cognitivo. Quiero que des un ejemplo de lo que significa un mapa cognitivo para que tus compañeros entiendan por qué el hipocampo es el sustrato neurobiológico de esta función. A ver, el mapa cognitivo. El ejemplo de un mapa cognitivo. También se le... Ángelo, también si es que me das el ejemplo de este mapa cognitivo, yo voy a calificarte. Si no me puedes dar el ejemplo de este mapa cognitivo bien, tú tendrás que preparar otra exposición. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Un ejemplo del mapa o qué es el mapa? Claro, no. Primero quiero saber si me entendiste. Por las circunstancias que sean, la exposición ha estado hasta ahora muy deficiente. O sea, hacer las preguntas para la orientación autopsíquica personal no es sino de leer de qué se trataba. Entonces yo te estoy diciendo, Ángelo, que si es que tú me puedes explicar bien lo que significa el mapa cognitivo, me das un ejemplo, yo voy a calificar tu exposición. Si no puedes hacer este ejemplo, si no revisaste y entendiste lo que es el mapa cognitivo, porque ya trajiste el hipocampo, tú tendrás que preparar otra exposición. Te tengo que levantar la exposición. ¿Qué es un mapa cognitivo, Ángelo? Bueno, como les decía, pues es como un GPS cerebral y las neuronas se activan cuando estás en un lugar. Entonces eso te permite saber dónde estás. Por ejemplo, para el individuo, para mí o para cualquiera, puede adquirir, almacenar, recordar información sobre las ubicaciones relativas. Entonces, ¿qué te permitiría este mapa de orientación cognitiva? Un ejemplo. A ver. Sobre un ejemplo. Puedo decir yo tal vez, o sea, puedo codificar en mi entorno espacial o cotidiano. No entiendo qué quiere decir eso. A ver. O sea que puedo saber yo
reconocer, por ejemplo, o sea, yo estoy en un barrio, ¿no es cierto? Entonces yo salgo y reconozco la calle, o reconozco mi barrio. Más arriba hay una iglesia con una placita. Puedo reconocer esa plaza. Porque sí, correcto. Acá somos muy devotos. Acá somos muy devotos, por decirle, yo qué sé, de un santo, de San Francisco, por ejemplo. Entonces es importante para mí reconocer esa plaza, porque ahí voy a rezar tal vez, o a orar. Ajá. Y esto pues conlleva también una carga emocional para poder recordarlo. No lata, Ángelo, no lata. ¿Qué es un mapa cognitivo? No sé si me escuchó, le dije que es como un GPS cerebral. Tú estabas bien, tú dijiste. Sí, entonces, ¿qué te permite ese GPS? A ver, Ángelo, tú estás en la planta baja de la Torre 1 de la Universidad Católica. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Estás parado en el hall de la planta baja. Has entrado por la puerta principal y estás parado en el hall. Has dado 2 pasos adentro del hall de la torre. ¿Qué te permite ese GPS que el hipocampo tiene como función? ¿Qué te permite? ¿Qué es lo que haces con ese GPS? Reconocer o utilizar los esquemas o los diagramas. Muy bien, dime cuáles son los esquemas, dime si quiero ir a comer, haría esto, si quiero estar en el piso, haría lo otro. Es decir, si tienes un GPS es para usar en diversas direcciones, ¿no es cierto? A ver. Claro, si quiero ir a rezar, voy a la plaza a orar. Desde el hall de la universidad. Desde la universidad. ¿Aló? Sí, desde el hall de la universidad. A ver, si estuviera en la universidad, si quiero, o sea, si me da hambre y quiero almorzar, pues me dirijo al restaurante de la U, por ejemplo. O si quiero algo... Si estás parado en el hall... Ligero. Si estás parado en... Gracias, Ángelo. A ver, Martín, estás parado en el hall... ¿Sí qué? Pregúntame nomás, profe. Martín, ¿escuchas? Sí. Es tú. Te pregunto, mi querido, es tú. Estás parado en el hall de la universidad. Acabas de entrar a la Torre 1 y estás parado en la universidad. Es tú. ¿Qué miras a tu izquierda? Pablo. Es tú, Martín, ¿estás? Sí, solo que... ¿Dónde estás? Verdad... Es tú. No, aquí, Pablo, aquí. Ajá. ¿No puede repetir? Se me cortó el internet cuando dijo dónde estaba parado. En el hall de la Torre 1. Has dado 2 pasos adentro en el hall y te pregunto, ¿qué tienes a tu lado izquierdo? Al lado izquierdo. O sea, sabía existir esas como puestitos de que venden libros. Ya, bueno, está bien. Así te acuerdas de tu universidad. Y más allá, más a tu izquierda, pasando esos puestitos de libros. Estaban las filas para los ascensores. Hoy estamos todos negados, ¿no? Y más allá de las filas de los ascensores, a tu lado izquierdo. La cafetería.
La cafetería, gracias, sí, efectivamente, ¿no? Cuando no hay ni las filas, que no son estables, ni los puestitos de libro, siempre hay una cafetería. Estu Martín, ¿qué tienes delante? Las escaleras. Muy bien, las escaleras, unas que suben y unas pequeñitas que bajan a los parqueaderos, a los subsuelos de las torres. ¿Qué más tienes en todo lo que está delante tuyo dentro de ese hall? A ver, más al frente está un cajero. ¿Ya? Había también como que a la derecha otras como no aulas, pero como oficinas. No oficinas, o sea, como que había... Correcto. Sí, Ajá. Oficinas. También había ese de imprimir, ese puestito azul. Correcto, un local de copias. Ajá. ¿Qué más había? Había sillas, bancas. Una máquina de imprimir. Bancas. Y ¿Al ya, frente pues, tuyo había bancas? No, al frente no, a la derecha había bancas. A la derecha había bancas y un mural, ¿no es cierto?, de arcilla. Te falta al frente los ascensores. ¿Cuántos? 3. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hay al frente? Más allá del cajero. Todo el mundo se acuerda del cajero. Más allá del cajero. La entrada para los baños. Creo. ¿Ya? ¿Qué más? Ya de ahí la puerta, pues para salir al otro lado. ¿Y qué hay al otro lado? O sea, hay como que un espacio y luego está la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico. Artes, Arquitectura y Diseño Gráfico. Muy bien, la FADA. Muy bien, supongamos Estu Martín que te da hambre y quieres comerte una triple Mac. Ya. Sí. De donde estás parado en el hall, dime cómo llegas a comerte una triple Mac. Bajaría por las escaleras que están entre la FADA hacia por esa puertita que sale casi a la Patria. Cruzaría ese... Muy bien. No redondeo. Sale a las 12 de octubre. Ajá, sale a las 12 de octubre. Sí, el puente, encima del puente. Ajá. Y seguiría por la Patria hasta llegar al McDonald's y ya. ¿Y qué nomás pasarías, Estu Martín? ¿Qué nomás pasarías? Porque no es que te transportas hasta... ¿Qué nomás? ¿Qué edificios pasas a tu derecha y a tu izquierda? A la izquierda es el Ágora de la Casa de la Cultura. A la derecha es otro edificio, pero no sé la verdad que sea, porque no soy de Quito, la verdad. Es la Fiscalía General del Estado. Luego la Embajada de Francia. Y luego el McDonald's. Es decir, que tú sí le reconocerías al payasito del McDonald's, a Ronald McDonald, y no al embajador de Francia ni a la fiscal general, digamos. Digamos que sí. ¿Sí? Sí, yo sí pienso. Pero bueno, lo que acabas de hacer es lo que permite hacer tu hipocampo. Eso es un mapa cognitivo. Sí, cuando usted se sube a un taxi y le dice, señor, a tal dirección, el taxista hace un mapa cognitivo. Ese mapa cognitivo permite ubicar una ruta, un camino por el cual llegar a su destino. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo le pregunto, por ejemplo, a Andrea López, ¿esta función que acabas de escuchar es memoria o es orientación? Yo creo que esta función más es orientación, aunque sí comparte algo de memoria, porque estamos como que guardando una vía que ya conocemos.
Correcto. ¿Tú también pudiste llegar a donde Ronald McDonald? Sí. Sí. Fíjate, tú no fuiste un día, te paraste y dijiste, me paro aquí, voy a memorizar la cafetería, los ascensores, la entrada al baño. No dijiste, fue tu día a día que te permitió hacer este pequeño mapa, ¿verdad? Y si yo te dijera, sube al 8º piso, sabrías perfectamente que usas el ascensor, le pegas al botón o subes las gradas y podrías ubicarte en el 8º piso o en el 7º, entras a las oficinas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mapa cognitivo es desarrollado a través del hipocampo por su distribución laminar en láminas, por sus células piramidales y de lugar, y sobre todo por el tipo de sinapsis que tiene, que se llama sinapsis a largo plazo, que son sinapsis muy repetidas. Ya veremos esto a detalle cuando veamos. Digamos, cumple esta función. Sí, cumple esta función, pero no es la neurobiología de la orientación. Porque, Juan Francisco, si yo te digo nuevamente, dime tu orientación política, o dime tu orientación sexual, o dime si te defines como una persona más, qué sé yo, de orientación materialista o de orientación espiritual, todas esas son funciones de la orientación. O si te pregunto sobre tu biografía, tu nombre, tu edad, etcétera, etcétera, etcétera. Cierto es que cuando se trata de orientaciones más del pasado, interviene más el hipocampo, porque es como memoria, ¿no? Cuando digo en qué colegio te graduaste, intervendrá el hipocampo, pero en general si te hago estas preguntas más subjetivas, sobre tu orientación, no interviene el hipocampo. Pablo. Sí. Perdón que les interrumpa. ¿A qué se refiere con orientación materialista? A ver, estoy solo usando, ¿con quién hablo? No vi, porque como está puesta la diapositiva, no vi la pregunta. Con Lisbeth. Hola, Lisbeth. Laura. Sí, aquí. ¿Por qué no tienes activada tu cámara, Laura? Sí está activada, sino que estoy en 2 dispositivos porque uno no tiene cámara y el otro sí. Oh, ya. Lisbeth, yo estoy diciendo que ubicarte en persona implica saber tu nombre, ¿no es cierto? Pero también implica saber tu orientación política. También implica saber tu orientación sexual. También implica saber tu orientación filosófica. Sí. Por ejemplo, la gran discusión entre los griegos en las primeras etapas de la filosofía era si nosotros somos materialistas o espirituales, no como se entiende ahora ni como lo diría Madonna, que ella es una chica materialista, no. Se refiere a si yo pienso que lo esencial en el humano es lo espiritual y lo material es pasajero, o si yo pienso que lo único que prevalece es la materia, y una vez muerta la materia se acabó todo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero más con mi ubicación filosófica en cuanto a esos términos. Y eso no está en el hipocampo. Le preguntaba a Juan Francisco, ¿cuál es entonces el sustrato de la orientación? Ya, entonces sería el que se comparte con el de la conciencia.
Entonces, vamos aquí, modelo neurofuncional de la conciencia, ¿ya? Entonces, gracias a, ¿cómo sería? Este sustrato fisiológico que nos permite estar conscientes, responder a los estímulos externos y recibirlos, gracias a eso también nos podemos orientar, ¿ya? Entonces, primero vamos a ir desglosando un poquito en qué componentes se van a dar este sustrato neurofuncional de la conciencia. Vamos primero a las redes tálamo-corticales, ¿ya? O sea, las que funcionan con la comunicación del tálamo y la corteza, ¿ya? Aquí en el tálamo vamos a tener varios núcleos, los de primer orden, los disociativos, pero los que utilizamos principalmente en la conciencia son los no específicos, ¿ya? Entonces, hay 3 núcleos de los no específicos que van a ser los núcleos reticulares del tálamo. Estos núcleos reticulares del tálamo reciben señales excitadoras que son glutamérgicas, pero estas lo que hacen es mandar señales inhibidoras que son GABAmérgicas. ¿Con qué objetivo? Para ponerles en... GABAérgicas. Perdón, GABAgérgicas. Es que pensé que estaba mal el escrito. Ya, pues se le cambié. Solo de GABA, GABAérgicas. Sí puedes decir glutaminas, pero para no confundirte y para guiarte, porque es de glutamato, es glutamatérgicas, porque también el glutamato se llamico, entonces serían glutaminérgicas. De las dos, lo que estás comentando es del ácido glutámico o glutamato. Y del GABA, ese sí. Ya. Entonces, este núcleo recibe señales excitadoras de varias zonas, como por ejemplo el sistema límbico, los ganglios basales y el cerebro anterior, y lo que va a hacer es responder a estos enviando señales al mismo tálamo, pero señales inhibidoras, con el objetivo de que nosotros así es como que podemos inhibir las señales que no son relevantes para el sistema nervioso central y poder enfocarlas que o sea, como que sí son relevantes, y gracias a eso nosotros podemos aumentar nuestro nivel de atención, ¿ya? Entonces, siguiente. Ya. Ahora sí, los núcleos intralaminares del tálamo. Estos tienen una característica de que en su parte anterior van a recibir, o sea, señales motoras, y en la posterior lo que hacen es coordinar tanto la información motora como la límbica. Gracias a esto nosotros podemos, por ejemplo, asociar respuestas motoras con, ¿cómo se llama?, con funciones afectivas. No sé si se podría poner un ejemplo así, de que yo cuando veo a una persona que, o sea, me gusta o algo, mi cuerpo coordino señales motoras para ir a abrazarla o algo así. O, por ejemplo, cuando alguien me cae mal, vienen de funciones afectivas, puedo dirigir a pegarle, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que permite coordinar y asociar estas dos funciones. Bueno, en casos de extremo, ¿no es cierto? No necesitas pegarle a todos los que te caen mal. No, o sea, o podría solo ir... Bueno, pero sí, entendí. Dale. Ya, listo. El siguiente núcleo que nosotros vamos a tener... No vamos a ver, y te digo por qué no. Está muy bien lo que tú estás diciendo, pero solo vamos a llamarles por ahora, porque en neuro ustedes tienen que desarrollar con más detalle. Lo que nosotros queremos es entender que hay una vía tálamo-cortical. Ya tú has dicho que nacen de los diferentes núcleos, porque el tálamo es solo una estación como de transferencia, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene la orientación? Es correcto lo que vas diciendo, Juan Francisco, pero lo general antes de lo particular, para entender todo, porque cuando yo me pongo a poner vía por vía, me temo que me puedo perder. Entonces yo quiero la estructura neurobiológica de la orientación en general. Listo. Ya estás desglosando la vía tálamo-cortical, ya, no a ese detalle, no lo necesitamos. ¿Qué más? Ya. La segunda parte es las redes córtico-corticales. Listo, ya. Así de general, las redes córtico-corticales, hay redes de tarea negativa que van a estar activas cuando nosotros estemos en un bajo nivel cognitivo, es decir, cuando no estemos recibiendo, o sea, no estemos procesando la información del medio externo, es como, por ejemplo, cuando nosotros divagamos. Ya, entonces, y la de tarea positiva es cuando nosotros recibimos estímulos, los procesamos para mandar una respuesta a esto, ¿ya? Ya, genial. Ahora ya desglosamos bien. Ahora, ¿cómo funciona esto? Primero, nosotros, la primera
la primera, como sería como que la primera estación va a ocurrir en el SARA, ¿no es cierto? Que es en el tronco encefálico. De aquí vamos a mandar vías, ¿no es cierto?, al tálamo, ¿ya? Que son las vías troncotalámicas, ¿ya? De aquí del tálamo se conectan con la corteza por las vías tálamo-corticales a través de los núcleos que ya les mencioné antes, ¿ya? Estos primero van a llegar a las redes de tarea negativa, es decir, a los que yo les mencioné que están usualmente activos cuando nosotros estamos en un bajo nivel cognitivo, cuando no necesitamos mucho procesamiento en el sistema nervioso. Las vías de tarea negativa y de positiva están conectadas entre sí, o sea, es como que la información que le pasa a uno puede estimular o inhibir a la otra. Entonces, de las de tarea negativa vamos luego a conectar con las de tarea positiva y esto se da en bucle. Las de tarea positiva regresan así y es como que, por ejemplo, no sé si podría ser, ¿no? Pero conciencia. Y esto se explica así porque una persona puede estar consciente, pero no orientada. Pero una persona no puede estar orientada si no está consciente. O sea, la orientación es muy dependiente de la conciencia, pero la conciencia no es dependiente de la orientación. Y eso es porque la orientación nosotros vamos a recibir señales del medio externo y gracias a eso nosotros podemos responder a esas señales. Por ejemplo, ¿cómo podría ser? Ah, Dios mío. Ya. O sea, por ejemplo, puede ser en la orientación del lugar, ¿ya? Si tenemos un bajo nivel de conciencia, nosotros no podemos identificar espacialmente los elementos del medio y gracias a eso no nos vamos a poder orientar en un espacio. Ya, entonces aquí viene la siguiente que sería la corteza de asociación parieto-occipital temporal, ¿ya? Esta corteza de asociación... Para un ratito, está bien. Para un ratito, frena, quedémonos un ratito ahí. No tan veloz. Josué Arcos. Sí, Pablo. Este esquema que vemos aquí es el esquema de la conciencia, ¿no es cierto? Y nos acaba de decir Juan Francisco que es lo que funciona para también la orientación. Y es verdad, es el mismo esquema, porque justo ahorita que yo dije Josué Arcos, tú recibiste un estímulo, seguramente estabas un poco relajado, pero al recibir el estímulo de tu nombre, hubieron vías que llegaron al tálamo auditivas, bajaron al SARA y el locus coeruleus dijo, miércoles, necesitamos mandar más señales hacia el tálamo y del tálamo a la corteza para que el Josué esté pilas y responda. ¿Cuál es tu nombre completo, Josué? Josué. Josué, ¿te fuiste? Josué. Pero pues, ¿qué crees que estás teniendo problemas todos los chicos que tienen NetLife? Porque está súper mal el internet. Fernando. Fernando. Es que te veía y ahora no te veo. ¿Tienes NetLife, Fernando? ¿Tienes unos tumores en los ojos? ¿Qué tienes en los ojos? A ver, voy a mirarte con mi amplificación. Fernando,
¿Te acuerdas del concepto de conciencia? Fernando, por favor, ¿cuál es el concepto de conciencia? ¿Qué realidad? ¿Qué realidad? No, Fernando, es la capacidad de reflejar la realidad del entorno y del sí mismo, desde la vigilia hasta la subjetividad. Si yo te digo que orientación es la capacidad de ubicarte en el entorno y en el sí mismo, en tiempo, espacio y persona, ¿en qué te parece que se diferencian los conceptos? ¿Estás distraído? Ya, verás, une los dos conceptos, ¿ya? Capacidad de reflejar la realidad del entorno y del sí mismo. Conciencia, orientación, capacidad de ubicarse en el entorno y en sí mismo. Orientación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre reflejar y ubicarse? Ajá. Recordar es memoria. Si son dos conceptos diferentes, si miden dos parámetros diferentes. Sofía, gracias. Piénsale, ya me dices. Sofía, ¿tú ves gran diferencia entre los dos conceptos? O sea, según yo, sí, porque se supone que reflejo es algo que es, o sea, podría ser en ese rato o instantáneo. Y en cambio, ajá, eso. Entonces sí habría diferencia entre los dos. Yo no estoy tan seguro que si el reflejo sea instantáneo. Es correcto lo que tú dices, ¿no? En el entorno, pero el reflejo del sí mismo es mucho más amplio y subjetivo en el concepto de conciencia. Va en que reflejes toda tu realidad desde tu biografía también. Entonces, sí, en general, los dos conceptos o sea, algo así como rápido, como tenemos un reflejo, por ejemplo, el susto cuando nos quemamos. Perdón, me refería a eso. Ya, pero en general ese reflejo es mucho más amplio en el concepto de conciencia. ¿Sí? Por tanto, los dos conceptos son muy parecidos. Para mí la única diferencia es que cuando hablo de orientación,
utilizo este mismo esquema que tenemos delante para ubicarnos en tiempo, en espacio, en lugar, en persona. ¿Sí? Si yo digo Lisbeth, acabo de hacer que Lisbeth tenga un estímulo en el SARA y va a seguir la vía troncotalámica, la tálamo cortical. Lisbeth, ¿cuál es la fecha de tu nacimiento? 3 de junio del 2000. Muy bien. Todo este sistema ha funcionado en ese orden. El tálamo envió señales en mayor número, digamos el SARA envió señales en mayor número hacia el tálamo. El tálamo hizo que se active la red cognitiva positiva, buscó a través del recuerdo y pudo ubicarse. Entonces, esta misma es la vía de desarrollo neurobiológico de la orientación. Lisbeth, ¿tú tienes alguna orientación política? Sí. Cuéntame, si es que es posible. O sea, sobre mi orientación política. ¿Sobre a qué partido me inclino o sobre a qué ideología del partido me inclino? No necesariamente exactamente, no a qué partido. Puedes no tener partido y tener orientación política de acuerdo a una ideología, a una... Se me fue el nombre. Es la contraria al socialismo. Se me fue ahorita el nombre. El neoliberalismo. No. Es el capitalismo. Muy bien. Fíjense, para hacer esa definición, evidentemente ha necesitado una elaboración cognitiva voluntaria y consciente. No es que uno nace capitalista, ¿no es cierto?, sino que se forma, se educa, escucha, se inclina. Es voluntaria y consciente. Eso también es la orientación. ¿Sí? Entonces, con esto cerramos el sustrato neurobiológico de la orientación diciendo que serían dos. Este, que es el más amplio, evidentemente, que implica todo el encéfalo, que es el mismo sustrato y vías de la conciencia, es decir, un estímulo que entra, una vía troncotalámica. Juan Francisco nos detalló varios de los núcleos que hay en el tálamo y de donde salen las vías tálamo-corticales, y dentro de la corteza las áreas de asociación cortical. La fundamental para la orientación, Juan Francisco, ponle el gráfico de las áreas de asociación. Ya, a ver. Ahí está. A ver, le voy a señalar, ¿listo? Es aquí. Se encuentra en la corteza parietal. Se llama la corteza parieto-occipital temporal porque recibe señales tanto de la corteza sensitiva primaria, va a recibir señales de la corteza visual y de la corteza auditiva. Y eso ahí es como que se traduce la información y su significado. También Pablo decía que estas vías mandaban vías hacia el hipocampo y después era ese del ciclo de Papez para ver si la información es relevante o no. Pero no sé si esto venga aquí en la orientación, aunque creo que sí. Porque, por ejemplo, una persona... Sí, claro. ¿Puedo dar el ejemplo? O sea, por ejemplo... Sigue. Por ejemplo, una persona puede conocer mejor el camino a su lugar de comida favorito, orientarse mejor espacialmente, que por ejemplo, al registro civil o algo así, donde casi nunca va. Entonces, ahí también no sé si entrarían estos centros de recompensa y castigo para ver si algo es mejor memorizarlo, pero
Bueno. A ver, pero eso ya es memoria, ¿no es cierto? Yo les he dicho ya varias veces que las funciones no son como cajones aislados, todas están relacionadas al punto que no podemos diferenciar. El mapa cognitivo es memoria o orientación. Yo diría que son las dos cosas, sin tratar de buscar un límite porque no va a haber. Cuando tú dijiste que esto funciona en bucle, quiere decir que una forma de pregunta activa la siguiente y se desarrolla un bucle en realidad entre todo el sistema, ¿no es cierto? Es decir, que de la corteza baja al tálamo, vuelve a subir a la corteza y así infinitamente, todo el tiempo. Muy bien, Juan Francisco. Vamos hablando de la psicopatología, por favor. Listo. Entonces, en la psicopatología de la orientación, nosotros vamos a tener generalmente dos clasificaciones, que son las cuantitativas y son las cualitativas, ¿ya? En las cuantitativas es como que medir el grado de orientación que va a tener una persona. No encontré que una persona tenga hipervigilia, no sé si podría entrar ahí los hipertiroideos, pero los que sí encontré es que son grados más bajos de una orientación normal. Entonces, aquí encontré que había... Correcto, a ver, solo ordenemos. No te aceleres, vamos despacito. Tienes razón. Hipervigilia sí hay. Acuérdate que vimos en la conciencia que sí hay patología hipervigilante, la que producen las drogas estimulantes. Lo que no hay es hiperorientación. ¿Sí? No es que una persona llega a un lugar y ya sabe cómo moverse, orientarse, o un fenómeno de hiperorientación. Eso no hay. Sí hay hipoorientaciones, pero no les llamamos hipoorientaciones, sino les llamamos desorientación. Y la desorientación, como está en tu diapositiva, puede tener varios tipos de clasificación. Dale, por favor. Ya. Entonces, en la desorientación podemos encontrar de tipo, o sea, alopsíquica, en donde, como mencionó mi compañero Ángelo, se dividen tanto en espacio, en tiempo, o sea, puede haber una desorientación de espacio y de tiempo, que sería, también se incluiría en el espacio la misma que el lugar, ¿ya? Por ejemplo, la incapacidad de saber qué hora del día es, de saber si es de día o de noche, sería en la temporal, o, por ejemplo, no conocer en el año en que estamos. Y en la de espacio podría ser no reconocer nuestra habitación y orientarnos ahí. Encontré que había, por ejemplo, una patología que era la agnosia topográfica, en donde las personas tenían daño del hipocampo y no podían salir de su habitación, algo que para nosotros es como que normal. No podían orientarse, no podían ni llegar ni siquiera a la cocina, ¿ya? Y la otra sería la desorientación autopsíquica, en donde nosotros perdemos la noción de quiénes somos. Por ejemplo, no saber que yo soy Juan Francisco y que soy, no sé, Goku o un Transformer, ¿ya? O también, por ejemplo, en alteración... Perdón, me confundí. ¿Eres Goku? No, o sea, ahí sería como una desorientación de no saber que yo soy Juan, o por ejemplo... No entendí. Es como, a ver... Entonces sería la pérdida de la capacidad de reconocerse a sí mismo, ¿ya? Entonces ahí es una desorientación autopsíquica. Ya. Ahí, por ejemplo, podría decir que yo no soy Juan. O sea, no saber que eres Juan Francisco. Ajá, y pensar que soy Jesús. O algo así. No. Ya vas a ver que esa es una cualitativa. A ver, hasta aquí vamos bien. Entonces nosotros decimos que estas alteraciones cuantitativas son preferentemente de origen orgánico. Eso es uno. Segundo, que puedo desorientarme de acuerdo a la clasificación. Me puedo desorientar alopsíquicamente en tiempo, espacio y lugar y autopsíquicamente en mí mismo. ¿Sí? Si me desoriento alopsíquicamente, la primera, la más sensible, la que primero se desorienta es la temporal. O sea, es mucho más fácil que yo
ve a una persona que está intoxicada por una benzodiazepina o por alcohol y le pregunte la fecha y no sepa, el día y no sepa, la hora y no sepa, tal vez ya ubica el mes y el año, si no está muy embriagada. Tal vez sí ubique que está en emergencia del hospital y que le trajeron los amigos. Entonces, la más sensible, la que primero perdemos, es la orientación temporal, luego la orientación espacial y por último la autopsíquica. Cuando una persona ya no sabe cómo se llama, dónde está, dónde vive, qué fecha nació, es porque tiene una severa desorientación, porque se desorienta uno, por decir de alguna manera, en orden, ¿no es cierto? Primero la temporal, luego la espacial y lugar, y por último la autopsíquica. Vuelvo a decir, son preferentemente orgánicas. Aquí están desde eventos muy agudos como un traumatismo cráneoencefálico, un estado postconvulsivo, una infección del sistema nervioso central, intoxicación por sustancias, demencias como el Alzheimer, por ejemplo. Esta es una forma de clasificar las desorientaciones, ALOP y autopsíquicas. ¿Qué otra, Juan Francisco? Ya, Pablo, solo tengo una pregunta. De una alteración autopsíquica, como por ejemplo los hipocondrios, que piensan que el del hipocondrismo, perdón, de las personas que sufren hipocondrismo, que es como que piensan que tienen enfermedades que no existen, o sea, es como que ellas se imaginan la enfermedad y realmente sienten la enfermedad. ¿No podría ser eso también una? Sí, pero no es justamente eso es lo que acabas de decir. Si yo ayer en la tarde vi una paciente, ahora se llama trastorno de ansiedad por la enfermedad, ¿sí? Entonces esta paciente todo el tiempo tiene síntomas y angustia, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, ¿cómo se llama? Sara Gómez. ¿Qué edad tiene? 60 años. ¿Dónde vive? En la Magdalena. ¿Con quién vive? Vivo sola, pero en los departamentos de abajo está mi hija Julia y mi hija Martita, que cada uno tiene su familia. ¿Está o no orientada? Sí. Sí. Le digo, ¿cuál es su problema? Mi problema es que tengo esta enfermedad y tengo esta otra y me voy al médico y el médico me dice que no tengo nada y me hicieron una endoscopía y me dijeron que no tengo nada en el estómago, pero el estómago me duele increíblemente. Sale de la endoscopía que le dicen que no tiene ninguna lesión física y le duele tanto que de la endoscopía tienen que bajar donde otro médico para que les atienda por este dolor con endoscopía negativa. Y así 4 años. Entonces lo que estás diciendo, Juan Francisco, es, esta persona tiene síntomas aparentemente somáticos que no tendrían un origen somático y por tanto la orientación autopsíquica, somatopsíquica está alterada. Eso me preguntas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ella reconoce una enfermedad que físicamente no tiene, pero emocionalmente sí tiene. Es ansiedad. Esta es una alteración cualitativa. Cualitativa. Listo. Así es. Pero bueno, valió el ejemplo. Entonces, continuemos con las cuantitativas. Ya sabemos que hay desorientación alopsíquica, desorientación autopsíquica. Listo. Estamos hablando de cantidad de orientación, no de alteración del contenido como en lo que acabamos de dar el ejemplo. Esas desorientaciones pueden también clasificarse por su duración, dices. Pueden presentarse de manera pasajera o también de manera permanente cuando ya hay un daño muy severo en el cerebro. De manera pasajera. Correcto. El ejemplo. Ya. No sé si podría ser una persona. De manera pasajera. Una persona que esté en estado etílico y que no reconozca, por ejemplo, una buena orientación del lugar. Pero. Y de manera permanente puede ser en las últimas etapas. Esa es una de esas. En las últimas etapas del Alzheimer, donde ya. O sea, ya es de manera permanente.
Exactamente, es otra forma también de clasificar. Yo pongo en la historia paciente con desorientación alopsíquica temporal transitoria, que es la forma de decir pasajera, por intoxicación alcohólica, o pongo paciente con desorientación alopsíquica en tiempo y en espacio permanente por un proceso de demencia de Alzheimer. Y la última es por severidad. Ajá. Entonces aquí le puse si es, o sea, si una de todas las tipos de orientaciones que hemos visto, si una de ellas es como que se encuentra en estado de desorientación, siendo parcial, así está de la función completa de orientación, o podría ser global, perdiendo todas las orientaciones, o sea, tanto alopsíquica como autopsíquica. Listo. Muy bien. Entonces, en el Alzheimer, en etapa terminal, la desorientación será autoalopsíquica, permanente y global. ¿Sí? Tengo una paciente que empezó el Alzheimer muy temprano, a los 60 años. Hoy solamente tiene 68 años, pero tiene, este momento pasa en una silla, solo se mueve, solo hace algunos ruidos esporádicos, una grave enfermedad de Alzheimer que cuando yo le preguntaba hace 2 años, ella me decía, yo me llamo Luciana Albán. Hoy ya nada. Hoy ya no sabe dónde está, no saben con quién está, entonces tiene una desorientación autoalopsíquica permanente global. ¿Sí? Ahí están las cuantitativas. Pasemos a las cualitativas. Ya, entonces, la otra clasificación es las cualitativas, ¿ya? Aquí una de ellas va a ser la doble orientación o orientación errónea. Juan Francisco, te interrumpo para que ustedes tomen en cuenta esto. Si decimos que la orientación y la conciencia y también la atención en general ya van a ver que cuando hablemos de la atención, vamos a hablar de un sustrato neurobiológico muy parecido. Yo digo que es el mismo exactamente, pero funciona de otra manera, funciona con otras redes, o funciona igual, pero está descrito con otras redes, con las redes de Posner. Pero es el mismo sustrato, ¿no? Hay una vía SARA, tálamo y tálamo corteza. Cuando decimos que funcionan en común, también decimos que las alteraciones cualitativas son las mismas. Las alteraciones cualitativas de la orientación, ustedes van a ver que son las mismas alteraciones de la conciencia, sino que escritas desde el punto de vista de la función orientación. Voy a hacer una pregunta, si es que alguien me contesta, tendría su lección ya dada. Yo les había dicho que cuando baja el estado de conciencia, cuando una persona está, por ejemplo, acaba de convulsionar y está bajo su estado de conciencia, obnubilado o estuporoso, también baja su estado de orientación. Entonces estará desorientado, a lo mejor alopsíquicamente. Y no hemos visto la función atención, pero seguramente bajará, no seguramente, siempre bajará su estado de atención y estará inatento. Entonces hay un síndrome que yo recibo en emergencia con baja de la conciencia, obnubilado, estuporoso, desorientado, tiempo, espacio e inatento. Así recibo el paciente. Ese síndrome se llamaba síndrome... No era de confusión aguda. ¿Quién dijo? Yo, Juan. Muy bien, Juan Francisco, tienes tu lección dada. No te presentas ya el día jueves próximo a dar sobre tu tema. Ese es un síndrome confusional agudo. Entonces presenta alteraciones cuantitativas de conciencia, orientación, atención, seguramente sensorio. Su causa es preferentemente orgánica
Y se llama agudo porque no le nombro así a un estado crónico como la demencia, sino que el paciente llega y yo digo, ¿qué le pasó? O tiene un traumatismo, una infección, un trastorno endocrino metabólico, un trastorno por consumo de sustancias, una intoxicación. Yo le veo al paciente confuso y digo, ve, han bajado en bloque su conciencia, su orientación y su atención. Esas son las alteraciones cuantitativas. Ahora vamos rápidamente con las cualitativas, que ustedes van a ver son las mismas de la conciencia. Si usted hoy hace una lista y compara con las de la conciencia, va a ver que son lo mismo, solo que con otro nombre. Pablo, poniendo la palabra orientación. ¿Sí? El déficit de vitaminas, el otro semestre, o sea, decía que full vitaminas alteran la función cognitiva en general, ¿no? Pero también alterarían la conciencia, la atención, la orientación y todo, ¿verdad? Correcto, eso es exactamente un déficit. A ver, te pongo un ejemplo clarísimo. Cuando una persona ha estado consumiendo mucho alcohol, ¿sí? Depleta, es decir, saca, expulsa, consume las vitaminas del complejo B, especialmente la tiamina, especialmente la B1 y la B6, ¿sí? Y de pronto un paciente que está chupando 7 días, 8 días, regresa a la casa, le pasa el chuchaqui y está completamente obnubilado, no reconoce quién está. Le preguntan, oye, ¿quién es? ¿Dónde estás? Y él dice, no sé, y está incoherente y está como perdido, de pronto incluso puede hasta alucinar, pero está así como confuso. Le llevan a la emergencia y dice, él estuvo bebiendo y está ahora confuso. Eso se llama síndrome de Wernicke-Korsakoff. Es un estado confusional agudo por depresión de complejo B, de vitamina B1 y B6, de tiamina especialmente, y es una emergencia médica, porque si yo le doy a él nuevamente complejo B, puedo hacer que no degenere a un estado de alteración cognitiva más permanente. Un síndrome de Wernicke, que es el estado confusional, se puede volver Wernicke-Korsakoff, que es una demencia por falta de tiamina. ¿Sí? Entonces, esa es otra causa orgánica de síndrome confusional agudo. Pablo, ¿y sí, dígame. La falta de sueño causa lo mismo? O sea, causa desorientación, alucinaciones y también sería un daño parecido al que acaba de describir. Exactamente, sí, completamente. Una persona que tiene, experimentalmente se ha hecho esto, ¿no es cierto?, que se le impide dormir. Al cabo del tercer o cuarto día está confuso, está obnubilado, tiene una baja de conciencia, está desorientado y está alterada su atención. Estas tres bajan generalmente, todas en realidad. No estará pensando bien, no podrá memorizar o evocar bien. Habrá alteraciones sensoperceptivas como las alucinaciones, pero lo básico, digamos, el gran pilar que desciende en el síndrome confusional agudo es orientación, atención y conciencia. ¿Sí? Entonces, ustedes han dicho, ustedes solo suman las causas orgánicas, falta de sueño, depresión de vitamina o intoxicación por vitaminas, hipoglicemia, cuando una persona es diabética, se inyecta insulina y no calculó bien la dosis o no comió ese día, se pone la inyección y en 20 minutos está confuso, desorientado, inatento,
y la familia le encuentra así, eso es un síndrome confusional agudo. Va a la emergencia, se le mide la glucosa, tiene 40, 50, se compensa la glucosa y la persona se vuelve nuevamente consciente, orientado, atento. Sí, entonces la fundamental tarea del médico en un síndrome confusional agudo es el encontrar la causa de base de la confusión. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias Juan Francisco. Yo déjale a tu diapositiva, voy a terminar porque tenemos que acabar. Las alteraciones cualitativas, como les decía, son muy parecidas a las alteraciones cualitativas de la conciencia. No sé si ustedes se acuerdan, decíamos que el ejemplo es que todas las funciones están integradas y cuando una se disocia o divide, genera un fenómeno en que estoy consciente y vigil, pero no puedo reflejar bien la realidad porque, por ejemplo, la memoria se dividió por un evento traumático, porque estas son preferentemente funcionales, psicógenas o psiquiátricas. Y hablábamos de la amnesia disociativa, de esa chica que ha sido víctima de abuso sexual, sabía su nombre, apellido, por tanto estaba orientada, pero su memoria no le permitía recordar el evento. Y por tanto no tenía una adecuada orientación autopsíquica. Entonces, la amnesia disociativa también genera un fenómeno de desorientación autopsíquica parcial, ¿no es cierto? Porque ella sí sabe quién es, dónde vive, qué pasó, pero no recuerda el evento traumático, por tanto no puede reflejar bien. Esa es el ejemplo típico de estas formas de desorientación. También hablábamos en la conciencia de un proceso en que sus funciones estaban integradas, pero ahí sí tomo el ejemplo de Juan Francisco. Si él dice, como él dijo, yo soy Juan Francisco Urquizo, tengo 20 años, vivo acá, soy estudiante, pero tengo la convicción delirante, tengo la idea psicótica, tengo el convencimiento irreductible a la lógica de que soy Goku. No dice, no, estás jugando, no es de broma. No, sí soy Goku. Soy la reencarnación de Goku. En la conciencia llamamos distorsión vigil delirante de la conciencia. Así le pusimos, si ustedes se acuerdan y revisan. En la orientación se llama distorsión delirante de la orientación. O es el mismo caso de Jesús de Nazaret. Porque él puede decir, sí, yo me llamo Juan Pérez, soy estudiante de la Politécnica, vivo en la Vicentina, tengo 25 años, estos son mis papás. Es decir, que sí tiene una orientación completa, por un lado, pero como tiene la convicción psicótico delirante de que es Jesús de Nazaret, tiene una distorsión delirante de la orientación. O, como dice aquí, como le nombra Vallejo, doble orientación. ¿Sí? Luego pasamos al 3, estas orientaciones disociativas. Acuérdense de ese estado de la ansiedad en que uno duda y dice, sé que soy yo, pero a veces me veo y creo que no soy yo, como en una despersonalización, o la realidad no es la realidad, como en una desrealización. Estos fenómenos son los disociativos. O acuérdense de los conversivos, en que una persona tenía una alteración motriz o sensoperceptiva. Yo les había puesto varios ejemplos. Se divorcia y no puede mover el brazo, le estafan los buses y se paralizan las piernas, pasa el día y pierde la capacidad de hablar o de ver. Todas esas alteraciones que parecen orgánicas pero que no tienen una causa orgánica, que son conversivas,
no le permiten una correcta orientación somatopsíquica, pero el resto de la orientación está bien. Por eso decía que todas las alteraciones cualitativas de la conciencia también se nombran desde la orientación, porque las funciones son muy imbricadas. Y por último, quiero hablar de esta que tiene aquí Juan Francisco, que se llama la falsa orientación. La falsa orientación es otro tipo de alteración cualitativa que sí nace de una desorientación cuantitativa. El ejemplo típico es un adulto mayor con una enfermedad de Alzheimer. Cuando yo le interrogo y le pregunto su nombre, ya no sabe bien, y le pregunto su edad y ya no sabe bien, y le pregunto la fecha y definitivamente no sabe, y le pregunto en qué lugar está, porque estamos en un centro de reposo y él vive ahí a 3 años en ese centro de reposo, y le pregunto, ¿qué lugar es este? Y él levanta a ver, mira alrededor y dice, esta es mi hacienda. Esta es mi hacienda. Y le digo, ¿y quién es la señora que está aquí barriendo? Que es un auxiliar de aseo, y dice, es mi mamacita. Entonces, cuando el paciente no puede orientarse porque ya no lo logra, no sabe decir, esta es una habitación de un centro de reposo donde vivo 3 años, sino que dice, es mi hacienda, él fabuló, no como dice ahí. Yo sé que así pone Vallejo, pero si ustedes revisan algunos otros libros, no es una confabulación, porque nadie confabula contra otro, sino que fabula, inventa una orientación porque tiene un vacío. ¿No es cierto? Y el Señor dice que está en su hacienda, estando en una habitación de un centro de reposo. Fabuló una orientación. Esto no es una invención, esto no es que el Señor quiere mentirnos, engañarnos, no, sino que tenemos esa tendencia natural a llenar esos vacíos, ¿no? Y si yo le pregunto qué hizo el feriado, qué hizo los 3 días de feriado al mismo Señor, él puede decir perfectamente que se fue a pescar y él no ha salido del centro de reposo. Entonces también fabula un recuerdo. Cuando veamos la psicopatología cualitativa de la memoria, vamos a encontrar la fabulación mnésica, MNE, de memoria, así como esta es la fabulación de la orientación. ¿Sí? Entonces el concepto es importante. Aquí hay en general, excepto en esta de falsa orientación, una relativa orientación alopsíquica y autopsíquica conservada, pero no completa porque algún ingrediente, la memoria, el pensamiento en la doble orientación o delirante, las disociaciones o las conversiones no me permiten una orientación generalmente autopsíquica completa. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. El tema de orientación sexual, como ya se terminó nuestro tiempo, lo vamos a revisar Ángelo y Juan Francisco. Juan Francisco, ya tienes nota. Ángelo, ¿no tienes aún la nota completa? Tú vas a abordar el tema de orientación sexual, identidad sexual, sexo biológico. En algún momento yo te anticiparé, la próxima tenemos que dar la lección y empezar atención. Si tienen ahora alguna pregunta y si no, nos vemos el próximo jueves, jóvenes. Muy bien. Nos vemos con la lección 5 preguntas sobre 10 puntos de este tema que acabamos de ver, que es orientación.
Que tengan una buena semana. Hasta luego, jóvenes.